Vamos a ver las diferentes partes de las que consta un proyecto Firebase. Para ello estamos en la consola de Firebase y aquí tenemos un proyecto que hemos creado. Estamos en él y podemos observar el panel principal de este. Entramos en configuración del proyecto y tenemos el nombre del proyecto, la ID que tenemos asociada a este, que como podemos ver es el nombre del proyecto con un guión, y luego una cadena alfanumérica para crear una ID única. Podemos ver a continuación el número del proyecto, que se asigna automáticamente en la plataforma de Google. La ubicación predeterminada que tenemos del proyecto, es decir, donde se va a ejecutar y donde se va a almacenar por defecto los datos de nuestro proyecto. Aunque veremos que en los diferentes apartados de Firebase podemos modificar esto también. Tenemos también la clave de API web. Sirve para poder acceder a nuestro proyecto desde una plataforma web. Aquí tenemos la clave para poder pasarla como una configuración dentro de nuestro proyecto web y que pueda hacer una cuenta la aplicación justo a este proyecto. Vemos ahora el entorno, que son los parámetros de configuración que permiten personalizar tu proyecto para diferentes aspectos del ciclo de vida de una aplicación. Y aunque ahora mismo no tenemos nada especificado, podemos elegir sin especificar, como ahora, o bien poner que es para producción y entonces, por defecto, nuestros diferentes elementos que componen el proyecto se van a configurar para desplegarse en producción. Ya veremos más adelante qué significa todo esto. Y por último, tenemos un nombre público que aparece aquí, que se ha creado por defecto y podemos modificar. Este nombre público es para poder acceder al proyecto con esta nomenclatura. Y también tenemos un correo electrónico de asistencia, que ahora mismo no está configurado, pero que vamos a poder configurar para proporcionar asistencia a nuestros usuarios. Habiendo visto la configuración general, vamos ahora a explorar diferentes configuraciones, como Cloud Messaging, que nos permite configurar nuestra plataforma de mensajería para nuestra aplicación. Diferentes integraciones con otros servicios que tenemos de Google, por ejemplo, Analytics, AdMove para añadir anuncios o plataformas de anuncios, Google Ads, que también nos permite añadir anuncios a plataformas web, BigQuery, que nos permite hacer búsquedas grandes en nuestros diferentes recursos de datos, y luego tenemos Google Play, que son los servicios de la tienda de aplicaciones de Android. También las integraciones con Slack, que nos va a permitir mandar mensajes de Slack en función de los eventos que ocurran dentro de nuestro proyecto de Firebase. Jira, que nos va a permitir crear issues directamente en estas plataformas de gestión de proyectos a partir de eventos. Y otros servicios como PagerDuty o Cloud Login. Como vemos, podemos integrar nuestro proyecto con diferentes servicios, la mayoría de Google, pero también alguno de terceros como el de Jira. Con esto vamos a dar funcionalidades añadidas a nuestro proyecto. Entramos ahora en cuentas de servicio para nuestro proyecto. Aquí podemos crear diferentes cuentas para dar soporte de Firebase. Podemos crear estas cuentas de servicio para Node.js. Aquí tenemos un ejemplo para Java, Python y Go. Estas cuentas de servicio pueden usarse para autenticar automáticamente varias funciones de Firebase como Database, Storage, Auth, a través de un SDK especificado. En cuanto a privacidad de los datos, vemos que por defecto nuestros datos van a tener estas reglas de privacidad configuradas, pero podemos cambiar la privacidad de diferentes aspectos de Firebase, tanto en cada uno de los elementos que componen del servicio, como aquí en general. En usuarios y permisos definimos qué usuarios pueden acceder a nuestro proyecto de Firebase y pueden tocar la configuración o modificarla. Ahora mismo solo está mi usuario, el usuario que estoy utilizando para este tutorial, pero podemos añadir otros usuarios y asignarles diferentes tipos de permisos. Y por último tenemos la verificación de aplicaciones en la que ponemos las aplicaciones que vamos a querer asociadas a este proyecto. Si creamos, por ejemplo, una aplicación de móvil, esta aplicación tendrá un ID y entonces subiremos ese ID
a este apartado para que todas las interacciones que haga la aplicación con nuestro proyecto estén autorizadas. Vamos ahora a ver los aspectos más importantes de Firebase. El primero es la autenticación. El apartado de autenticación lo que nos permite es poder crear mecanismos para que los usuarios se identifiquen dentro de nuestra plataforma, dentro de nuestro proyecto particular y que puedan acceder a determinados servicios y determinados datos en función de los permisos que puedan tener. Tenemos aquí usuarios de los que ahora mismo no tenemos ninguno creado. Tenemos los métodos para que los usuarios se puedan conectar a nuestra aplicación y dentro de este apartado vemos que tenemos diferentes servicios. No solo Google, tenemos Facebook, Game Center, cuentas de Apple, de GitHub, de Twitter, de Microsoft, cuentas de Yahoo e incluso podemos hacer proveedores nativos. Esto es, que el usuario se puede dar de alta con un correo propio que no tiene por qué pertenecer a las plataformas que hemos enumerado anteriormente. O bien se puede autenticar a través de un teléfono, es decir, que puede dar su teléfono y la plataforma va a mandarle un mensaje o va a hacer una llamada de teléfono para comprobar que este teléfono es válido. También podemos elegir anónimo y esto nos permitiría que un usuario, aunque no sea autenticado, pueda interactuar con los servicios de nuestra aplicación. Tenemos a continuación el apartado Templates, donde definiremos cómo son los mensajes que vamos a mandar al usuario para verificar la dirección de correo. Aquí vemos una especie de script que nos define un mensaje y define una serie de variables que van a definir, por ejemplo, el número de la aplicación, el nombre del usuario con el que se está registrado, etc. Estos mensajes son los que recibe el usuario cuando tiene que validar su correo electrónico. Y de la misma manera, tenemos una plantilla de mensaje cuando el usuario quiere restablecer su contraseña. Entonces, la plataforma le manda un correo para asegurarse de que es el propio usuario el que quiere recuperar la contraseña. Funciona igual que el anterior. Tenemos un mensaje, tenemos una serie de variables que luego se sustituyen en el mensaje y eso es lo que llegará al usuario del correo electrónico. Disponemos también de una plantilla cuando el usuario quiere cambiar la dirección de correo electrónico, un mensaje parecido a lo que hemos visto anteriormente. Luego tenemos la configuración SMTP, es decir, que podemos cambiar el correo electrónico desde el que va a verse que se han mandado los mensajes que hemos visto anteriormente. Y por último, tenemos una plantilla para un mensaje de SMS, cuando el usuario esté utilizando mensajes SMS. Funciona exactamente igual a los vistos anteriormente. Tenemos diferentes variables que luego se van a convertir en datos concretos cuando se envía SMS al usuario y un mensaje más corto que en el caso del correo electrónico. Aquí tenemos un apartado de uso que tendremos en todos los servicios que vamos a ir revisando y que consiste en una monitorización del número de autenticaciones que se han producido en nuestro proyecto. Como este tipo de interacciones están limitadas según el plan, es conveniente ir viendo cuál es el uso que estamos haciendo de ellas. Luego tenemos el apartado de App Check, donde tenemos definidas las aplicaciones que están asociadas al proyecto. Ahora mismo no hay ninguna. Debajo vemos Firestore. Aquí en Firestore podemos crear colecciones de bases de datos para poder utilizarlas en nuestras aplicaciones. Entonces, si yo le doy a iniciar colección, puedo definir el nombre de una colección. Por ejemplo, definimos una colección de usuarios, users, y entonces, una vez creada la colección, puedo darle un ID al documento, siendo la forma más rápida de asignarla de forma automática. Este documento tiene ahora un ID que corresponde a los usuarios y puedo crear campos. En mi caso, voy a crear un campo name y voy a crear otro campo age para cada uno de los usuarios. El name es el tipo string y age va a ser de tipo number y le voy a asignar un valor 0 por defecto. Una vez que tenemos esto configurado, le damos a guardar y a partir de ahora tenemos la colección usuarios creada con la ID y los campos correspondientes. A partir de aquí vamos a poder utilizar esta base de datos para ir añadiendo usuarios. Aquí definimos las reglas por las que puedo añadir o modificar usuarios.
Esto lo veremos más en detalle en la parte de Firestore. Estas reglas definen qué usuarios y en qué condiciones pueden modificar o leer los datos en nuestra base de datos. Aquí, en índices, tenemos una forma de hacer búsquedas avanzadas sobre los datos, es decir, hacer búsquedas que combinen varios campos, porque una búsqueda de campos simples nos la facilita automáticamente Firestore. Y por último, el uso. Como vimos en el apartado anterior, nos monitoriza el uso que estamos haciendo de este elemento de Firebase para poder controlar el gasto. Vemos ahora Real-Time Database, que es algo parecido, es decir, creamos una base de datos en tiempo real. Y en esa base de datos podemos crear diferentes colecciones. Tenemos reglas de acceso que también definimos. En este caso, tenemos una regla de escritura y de lectura en cualquier fecha anterior al 16 de junio. Luego tenemos las copias de seguridad que podemos hacer de nuestra base de datos en tiempo real y luego la utilización de uso como casos anteriores. A continuación, tenemos extensiones. Las extensiones son diferentes aplicaciones que podemos asociar a nuestro proyecto para darle una funcionalidad extendida. Por ejemplo, tenemos el acortador de URLs. Tenemos la posibilidad de mandar mensajes con MessageBird, etcétera, etcétera. Es decir, que son servicios típicamente de terceros que podemos incorporar a nuestro proyecto Firebase. Luego tenemos Storage, que es, como su propio nombre indica, un sitio de almacenaje de archivos. Aquí sencillamente subimos archivos, creamos carpetas dentro de Storage. Por ejemplo, podría crear una carpeta Image y dentro de esta carpeta podría subir diferentes archivos simplemente pulsando el botón Subir archivo. También las aplicaciones pueden subir archivos. Tenemos diferentes reglas para poder subir archivos en función de que el usuario esté autenticado o no, u otro tipo de condiciones que queramos poner, y también una monitorización del uso que estamos haciendo de storage. Luego tenemos hosting, que nos permite crear aplicaciones o servicios de hosting dentro de nuestro entorno de Firebase. Functions. Nos permite crear diferentes funciones que pueden ser ejecutadas desde las aplicaciones que acceden a este proyecto. Tenemos primero el panel de las funciones, también un menú de estado donde podemos ver los errores que se han producido durante la ejecución de una función, registros, que es un sistema de logs que nos dicen cuál es la actividad que hemos tenido en el uso de funciones, y por último, la monitorización del uso para comprobar si estamos utilizando las funciones que tenemos habilitadas. Por último, tenemos Machine Learning. Las aplicaciones Machine Learning se dividen en dos categorías. Unas que están ejecutadas desde el primer dispositivo, que son estas que vemos aquí, y otras que están ejecutadas desde la nube, desde el cloud, que son estas que vemos aquí. Si sabemos que se ejecuta desde el dispositivo, sabemos que se pueden utilizar desde una aplicación móvil sin necesidad de tener mucha conexión. Y las que se ejecutan en cloud, claramente hay que tener buena conexión para poder ejecutarlas. Estas aplicaciones, digamos que vienen empaquetadas ya, es decir, que están listas para funcionar. Por ejemplo, la detección del rostro nos dice si existe un rostro y en qué parte de la imagen. Y luego tenemos las custom, que son modelos de TensorFlow que creamos. Nosotros podemos crear nuestro propio modelo de TensorFlow para detectar lo que sea. Y lo podemos subir a esta parte de Machine Learning para incorporarlo dentro de nuestro proyecto de Firebase. Para finalizar está AutoML, que está relacionado con el cloud de AutoML y está destinado a que aprovechemos sus beneficios en un solo lugar.